En información internacional, una orden ejecutiva del presidente Donald Trump prohibió desde el sábado pasado y durante 4 meses el ingreso en Estados Unidos de todos los refugiados y canceló indefinitivamente el que procedan de Siria. El mandatario señaló que la prohibición era necesaria para mantener fuera del país a los terroristas radicales islámicos. Por la noche del mismo sábado, una orden de emergencia emitida por un juez federal impidió temporalmente la aplicación de tal medida. La magistrada dijo que los viajeros arrestados tienen un potente argumento para denunciar sus derechos legales fueron violados, pero el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado a primera hora del domingo explicando que el fallo no afectará a la puesta en marcha general de la orden de la Casa Blanca. El recurso judicial prohibió a los agentes fronterizos detener a cualquiera que llegue al país con visado válido de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen. Además, cubre a cualquier persona con una solicitud de refugio aprobada. Trump se justificó señalando que esta medida es similar a una aprobada por su antecesor Barack Obama en el año 2011.